le damos la bienvenida a la doctora Leticia Calderón Chelius. Doctora, buenas noches, ¿cómo estás? Aquí. Feliz Navidad. Bueno, sí, allá estábamos platicando de las fiestas, qué rico, ¿no? Qué buen tiempo es la Navidad y el Año Nuevo, porque pues además como que se reúne uno con la familia y además cenas comes, porque ya comes después todos los días lo mismo, pero realmente es un tiempo muy padre, pero también es un tiempo que ayuda mucho. Pues es una ficción, ¿verdad? Porque el tiempo, al siguiente día es ya el año siguiente, pero bueno. Pero creo que sirve mucho para cerrar algunas cosas, hacer balances, hacer como una revisión de qué pasó. Yo creo que a contrapelo de lo que ha vivido el mundo, que realmente ha sido un año muy duro, o sea, con una situación en la que nos hemos pasado, por lo menos desde un país como México, protestando por lo que ocurre en otras partes, digamos, saliendo a las calles a gritar lo que en tantos otros lugares pues se denuncia, ¿no? Sobre todo el caso de Gaza. Y lo interesante, y digo que a contrapelo, porque realmente ahora que hacía una revisión yo de que decía, a ver, ¿qué año formidable hemos vivido en México? En el sentido de que han pasado muchísimas cosas que efectivamente nos mueven desde el lugar donde estábamos hace un año. Hace un año, digo, todavía no empezaba el proceso electoral. No. Digo, imagínate, ahorita ya lo vemos así como que allá vamos rumbo a los primeros 100 días de la doctora Sheinbaum, pero este año en el cual realmente se consolidó un proyecto político, López Obrador salió airoso de todas las que me digas, les ganó la jugada a todos, porque al final de cuentas, pues efectivamente ese proyecto se consolida como tal. Hay una transición que es pacífica con todo y lo que tuvieron ahí que aplacar a las distintas voces, se supieron sentar, se supieron, digamos, poner a negociar y obviamente también eso tiene consecuencias que las estamos viendo ahora. Pero es muy interesante porque es un periodo en el cual, sobre todo visto desde la Ciudad de México en este momento, ¿no? Dicho sea de paso, pues donde esta ciudad no dejó de moverse un solo mes, Braulio. Digo, si no había una marcha, había el meeting, había la convocatoria, había la reunión que para celebrar que la doctora Sheinbaum fue la nombrada. Bueno, yo acabé hasta en el World Trade Center cuando iban a nombrar apenas, ¿no? Que estaban negociando entre los aspirantes a ser los candidatos a la presidencia de parte de la coalición Morena, PT, Partido Verde. Entonces, ha sido realmente un año muy intenso en el que han pasado muchísimas cosas, pero al mismo tiempo sí creo que también cosas como lo que se configura que será ya el 25, toda esta cuestión de la reforma a la justicia. Sin esa reforma no hay nada, porque lo que vimos también es que pues, se detenía todo. Y sin empezar a revisar el tema de la impunidad, no se va a avanzar jamás. Entonces a mí me parece que ese paso por eso ha tenido tanto respaldo, más allá de la discusión ya como más de café, de que si se votó o no se votó directamente por eso, pero por supuesto que se votó porque una de las propuestas era justamente el famoso Plan C. Y en ese sentido, pues digamos, la madre de todas las reformas es la que ahora ya se consolida en el sentido de que ya tiene fecha para que eventualmente votemos el año que entra, bueno, pues ya, en una semana. Y de ahí, solamente decir algunas cosas que creo que es importante también, como visto también desde la Ciudad de México, presenciamos algunas de las marchas más importantes de la oposición, la derecha rosita, bueno, pues así iba, ¿no? Yo no estoy diciendo nada, ¿no? Y que tuvieron varias marchas, algunas muy espectaculares, en el sentido de convocar realmente a un número importante de personas que se lograron reunir ahí y, bueno, dar su versión de la política, sus propios liderazgos, pero ya visto a contrapelo, digo yo, pues realmente están desfigurados completamente, no tienen un contexto en el cual uno pueda ver esa propuesta o esas propuestas quedan en algún punto. Entonces, creo que ha sido un año, la verdad, entre divertido, entre apasionante, entre convocante, bueno, qué gran año. Ahí, doctor, me gustaría interrumpirla sobre las marchas de la Marea Rosa. Sí, articulaban sí a gente de la sociedad civil, sí a ciudadanos y ciudadanas, pero principalmente a representantes del Partido Acción Nacional. Ahora, el nuevo dirigente del PAN, Jorge Romero, ha dicho que van a regresar a sus raíces, que van a ser el partido que defiende la vida desde la concepción y que abrazarán las causas que le dieron origen. ¿Usted ve en el panorama para 2025 que la Marea Rosa se articule en algún movimiento político? Puede ser a lo mejor el Frente Cívico Nacional, o vaya usted a saber qué, o
que se concentraran los esfuerzos ahora en el Partido Acción Nacional. No, yo no creo que vuelvan a reunirse, porque realmente el costo que le pasaron al PAN, el costo que tuvo el PAN para sí mismo, bueno, a lo mejor hubiera quedado peor, pero por lo menos no con este desdibujamiento tan descarado. Y tienes tu razón, ahora dice Jorge Romero, que además conocido desde la Benito Juárez, donde yo vivo, bueno, pues es un truán, pero hablando de cosas en las cuales se desdijo como partido y quedaron muy golpeados, digamos, las alianzas tipo Xóchitl Gálvez, que ya se desmarcó, ya no quiere ni verse. Entonces, bueno, siempre se dijo no panista, además, by the way, ¿no? Esa es otra de las cosas, que nunca hubo una cuestión donde a uno pues no le diera pena estar junto a los que estaban contigo. Y eso yo creo que es un símbolo muy fuerte de lo que al final les pasó. Ojo con un detalle, están también aquellos otros de los de la derechita cobarde, ¿no? Verástegui, que fíjate que es un personaje que a mí se me hace que ni siquiera deberíamos de nombrarlo, a mí me parece pequeñísimo, ¿no? Yo es más, la verdad, ni siquiera lo ubicaba, y de hecho ni siquiera lo ubico bien, pero sí me parece que representa a un grupo que se trata de aliar con otro tipo de derecha mucho más consolidada, incluso a nivel mundial. Entonces, eso podría ser ese otro frente que sería la representación de los de Madrid, porque digo, ya ahora ya es todo un frente desde esa ciudad europea. Pero lo interesante es que no acaban de tener una bandera. Dices tú bien de lo que ahora recién, ¿no? Pues declaró Jorge Romero Herrera, de algunas de las cuestiones que ellos tienen como bandera desde hace 50 años que se han modificado en el tiempo. Y cuando dice, defenderemos a la familia, perdóname, pero en este país no hay quien no defienda a la familia. Todos somos tan de vida familiar. Lo que tiene que hacer es que definir cómo está entendiendo familia, y ahí es donde se va a topar contra pared, porque claro, en el momento en que diga familia tradicional, pues si somos bien tradicionales todos. Familia tradicional en el sentido del machito, la esposa sometida ahí en la cocina y los hijos aplacados y calladitos a la hora de que todos se sientan, eso está totalmente trasnochado. Entonces, dicho eso, pues con más ganas, te lo digo, se cierra un muy buen año, porque incluso en ese escenario se configura una oposición desde la derecha, pues desarticulada, y sí una oposición, una, digamos, crítica, una discusión que yo creo que es donde se tiene que abrir desde otros frentes, pero en una perspectiva progresista de apertura que quiere que avance y camine el país. Y yo creo que sí se desdibujan también, por ejemplo, escenarios que desde los medios han sido tan golpeadores, porque bueno, finalmente aquí yo lo veo, lo he consolidado, lo he podido acompañar en Capital 21, pues está lleno de jóvenes, y eso, digo, y colados, ¿no? Pero a mí me da mucho gusto, Braulio, porque al final de cuentas también se abre esto que tiene que ver con la visión que el país necesita de incorporar también a sus reemplazos generacionales en estos cargos. Y luego la otra es que al final de cuentas, muchos de esos que fueron por décadas las voces omnipotentes desde ciertos medios, bueno, pues hasta por edad ya empiezan a moverse de ahí, es así la ley de la vida, pero la otra es que su discurso envejeció más de lo que ellos mismos lo han hecho. Entonces, vamos a ser un año de muchos cambios. Yo no quise decir las partes gachas, ¿no? Las partes feas, porque pues iba a ser un año duro en la parte de la relación bilateral, pero como yo hablo mucho de ese tema, lo tendremos por presente, y sobre todo para anunciar lo que vendrá, lo que se configura como el año 25, ojo con una cuestión nada más de puro detallito, zodiacal, año chino, está acabando el año del dragón, ¿no? Va a acabar en febrero, por ahí no me acuerdo la fecha, y entonces viene el año de la serpiente, y Trump es serpiente. Nada más lo digo porque estamos, doctora, en la banalidad. Por acá lo estaremos comentando, nos vemos el próximo año. Nos vemos. Feliz año nuevo. Hasta luego. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.